había sucedido en Chile antes? Nunca había sucedido esto. Más de 60 años tengo, pero nunca vi cosas igual. Muertos. Muertos en el río, ¿cómo están? Yo los veo cuando los sacan, ¿no? Los meten en unos tubos grandes que eso que hacen, sé que ahí los meten a los muertos, ellos mismos los carabineros. Cómo caen de abajo y la gritadera ahí mismo, yo no puedo dormir con una guaguita que tengo. Eso andan haciendo un crimen ahí con los carabineros. Hace unos meses ocurrió un incidente de gran impacto público para la sociedad chilena, cuyos detalles vamos a revisar a continuación. El viernes 2 de octubre de 2020 se produjo una jornada de manifestaciones en la Plaza de la Dignidad y sus cercanías, acompañada de acciones de represión policial y la ya habitual confrontación entre manifestantes y carabineros. A eso de las 7:30, un foco del conflicto se traslada al puente Pío IX, construcción que atraviesa el río Mapocho, ubicado a unas 3 cuadras de la plaza. Un grupo de al menos 20 carabineros inician una persecución de los manifestantes a través del puente en dirección al norte. A las 7:34, un carabinero embiste a un joven de 16 años, identificado como AA, empujándolo hacia la baranda del puente. El impacto es tal que AA cae de cabeza desde el puente hacia el río, una altura de unos 7 metros, y resulta con lesiones graves. Los carabineros que se encontraban en el lugar reconocen el incidente, pero se retiran. Posteriormente dirían que no se acercaron a ayudar a AA debido a que fueron atacados por manifestantes. Los videos de las cámaras de los mismos carabineros permitieron demostrar que esto era mentira, y que además instruyeron al carabinero responsable a dar un testimonio falso. Por su parte, AA es atendido por manifestantes y voluntarios quienes prestan los primeros auxilios, tras lo cual es trasladado por una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencias al Servicio de Urgencia de Clínica Santa María, a la cual ingresa a las 8:38. El carabinero responsable fue identificado como Sebastián Zamora Soto, un uniformado de 22 años perteneciente a la Primera Comisaría de Carabineros de Santiago. Posteriormente, funcionarios de las Primera y 40ª Comisarías de Santiago realizaron 4 llamadas telefónicas con los fiscales de turno, asegurando que AA se encontraba detenido y que fue custodiado por carabineros durante la llegada a la clínica. Esto fue desmentido por los funcionarios de salud que se encontraban trabajando en el lugar. El domingo 4 de octubre se realizó la audiencia de formalización de Zamora en el 7º juzgado de garantía bajo el delito de homicidio frustrado, quedando en prisión preventiva mientras dura la investigación. El miércoles 7 de octubre, Carabineros expulsa a Zamora de la institución, no por el empujón ni por abandonar a AA, sino que por portar en el momento una cámara personal y no institucional. Esos son todos los hechos ocurridos respecto al incidente del puente Pío IX. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este video? Originalmente no tenía pensado tocar este tema, me produce una carga emocional súper negativa, siendo sincero, pero el 6 de octubre, mientras estaba navegando por Twitter, me encontré con esto. Ahora, sé que esta burla sin empatía es así a propósito. La autora es Teresa Marinovich, es directora ejecutiva del think tank derechista Fundación Nuevamente y es actual candidata a la Convención Constituyente por el Partido Republicano. Ella se dedica a realizar provocaciones políticas constantes como modo de vida, y nadie la toma mucho en cuenta seriamente. Entonces, ¿por qué la traigo a colación? Lamentablemente, Marinovich no está sola, es parte de un movimiento mayor de personajes que utilizan y promueven una narrativa nociva para la sociedad. Representantes como ella pueden encontrarse ampliamente en el espectro de la extrema derecha chilena, generalmente perfilados como defensores o apologistas de la dictadura que además sostienen una permanente posición de poder político en el país. En este video nos vamos a encontrar con ellos de manera recurrente, así que conviene caracterizarlos de una vez. El ex parlamentario y precandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, el parlamentario y ex alcalde de la Unión Demócrata Independiente, Iván Moreira, y el ministro del Interior en aquel momento, Víctor Pérez, también perteneciente a la UDI. Con este espacio determinado vamos a revisar las herramientas comunicacionales que fueron utilizando estas personas para construir una narrativa. El registro del incidente por parte de los videos que vimos antes fue difundido el día mismo del incidente. A pesar de eso, la reacción de algunos de estos personajes fue de deformar lo ocurrido con teorías alternativas. Kast, por ejemplo, promovió la teoría de que el joven se tiró utilizando como apoyo la declaración de una periodista independiente que posteriormente retractó la declaración, un hecho que Kast evita mencionar. Pese a que en ese momento yo creía haber visto que eso era lo ocurrido. Horas después, y gracias a la aparición del registro de periodistas y comunicadores independientes, pude constatar que mi visual no me permitió ver todos los elementos de la situación,
Posteriormente, Cast y Flores compartirían una fotografía del joven al caer del puente, dando a entender que se habría lanzado espontáneamente. La parte que no mencionan es que dicha imagen es parte de un set, en el cual la imagen anterior permite apreciar el impacto entre el joven y el carabinero. Básicamente, la narrativa busca distorsionar lo que ocurrió. Al presentar la caída como culpa o responsabilidad del joven, se intenta exculpar a Carabineros de la responsabilidad. La consecuencia lógica es que aquellos que buscan atraer la atención al incidente están incurriendo en un acto de mala fe, porque llegaron a una conclusión apresurada o están mintiendo directamente por fines políticos. El ejército repudia la campaña para presentarlo haciendo objeto de castigos o a premios inhumanos a personas inocentes. Es cierto que en la sucia guerra desatada por el extremismo pudieron darse situaciones indeseables e imprevisibles, pero también lo es que una táctica conocida de la subversión es la de vocear la denuncia de torturas con carácter de escándalo. Posteriormente empezaron a circular acusaciones directas en contra de la víctima. Cast en particular primero levantó dudas respecto a su indumentaria y luego derechamente lo acusó de ser un manifestante violento, mientras de manera paralela se masificaba un documento falso que le atribuía antecedentes penales a la víctima. Fiscalía tuvo que salir a aclarar que dicho documento estaba editado. Ahora, es tentador y es muy necesario querer probar la inocencia de una persona, pero el que sea nuestra primera reacción también nos hace caer en la narrativa que se nos está presentando, y es algo de lo que estos personajes se aprovechan. Verán, si una persona es hallada culpable de un crimen en un juicio, debe cumplir una pena legalmente establecida, libre de apremios ilegítimos o tortura. Esto es parte de la concepción de vivir en un estado de derecho que respeta los derechos humanos, es súper básico. El joven empujado podría haber sido un ángel o el diablo y el problema sería el mismo. Sus antecedentes penales no importan porque fue empujado de un puente por un oficial de carabineros, es un apremio ilegítimo. La negativa de esta narrativa en reconocer todo esto tiene su origen en una perspectiva muy castigadora e incluso vengativa del sistema legal y penitenciario, que no es única a estos personajes. El problema con esta perspectiva es que el tema deja de ser que nadie debería ser lanzado de un puente y pasa a ser que no lo merece en tanto sea inocente. No nos puede quedar un atisbo de duda al respecto, no hay ninguna razón, excusa o justificación para lanzar a alguien de un puente y dejarlo a su suerte, no la hay. El ejército, junto a las demás instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, fue llamado a intervenir en la más grave crisis institucional sufrida por el país en el presente siglo, como última instancia frente a una seria amenaza a las bases mismas de la convivencia y la soberanía nacionales. El ejército de Chile ciertamente no ve razón alguna para pedir perdón por haber tomado parte en esa patriótica labor. Con el inicio de la formalización de Zamora se desarrolló rápidamente un interés insólito respecto a la fiscal a cargo, Jimena Chong. Cast, Flores y Pérez, por ejemplo, intentaron cuestionar la imparcialidad y profesionalismo de la fiscal. Lamentablemente pasó algo más. El día 6 de octubre, dos individuos en moto entregaron una carta de amenaza a la casa de la fiscal, por lo cual se posicionó personal de la PDI cerca del domicilio como medida de seguridad. El día 7 de octubre, dicho personal hizo un control a un motociclista que rondaba por el lugar, quien fue identificado como un teniente coronel de carabineros. El incidente, dentro del contexto, claramente elevó las tensiones respecto a cómo está actuando Carabineros, momento en que el parlamentario Iván Moreira dijo esto. ¿Y qué le parece a usted estas amenazas en contra de la fiscal Chong? Mire, a mí me parece algo muy normal, porque cuando uno provoca políticamente se expone a este tipo permanente de amenaza. Entonces, cuando uno hace política como fiscal, es sin llorar la política y se expone a este tipo de cosas. Nadie va a aplaudir que haya una amenaza, pero no nos vengamos a hacer las víctimas. ¿Qué más queda por decir? Una comisión formada por ciudadanos, entre los cuales hay quienes ostentaron por años una conocida animadversión hacia las Fuerzas Armadas y Carabineros y hacia su gobierno, carece de la imparcialidad necesaria como para erigirse en instancia capaz de determinar la verdad de hechos sometidos a su conocimiento y que envuelven a un juzgamiento de la actuación de los hombres de armas. Martín Baró fue un psicólogo, filósofo y sacerdote jesuita, principalmente conocido por su exhaustiva investigación en el contexto sociopolítico de El Salvador. En su texto La violencia política y la guerra como causas del trauma, Baró usa el término de trauma psicosocial para referirse a una herida personal que ha sido producida socialmente
y que se alimenta y mantiene la relación entre el individuo y la sociedad. Por lo tanto, para sanar dicha herida es necesario igualmente un tratamiento individual y una respuesta social reparatoria. Chile vivió una dictadura violenta que duró 17 años y terminó por un plebiscito en 1988. A pesar de que Pinochet dejó de ser el mandatario nacional, continuó ocupando el cargo de senador vitalicio, siempre respaldado con la lealtad de las Fuerzas Armadas, al punto en que éstas junto a Carabineros eran prácticamente un partido político alrededor de Pinochet. Entre 1990 y 1991, el presidente Patricio Aylwin creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para esclarecer la realidad respecto a las violaciones de los derechos humanos en la dictadura. El producto de la comisión sería conocido como el informe Reti. ¿Notaron los extractos que estuvimos leyendo después de cada categoría? Ya. Todos ellos son parte de la respuesta al informe realizada por el ejército, bajo el mando de Pinochet, y representan un sentimiento compartido entre las Fuerzas Armadas y Carabineros. Exculpar a la institución, culpar a la víctima y desacreditar a quienes buscan justicia. Todas las herramientas narrativas que vimos no son nuevas. Son memorias oscuras que mantienen el trauma psicosocial vivo, mantienen la herida abierta. Y por supuesto tiene implicaciones prácticas. Las Fuerzas Armadas y Carabineros nunca dejaron por completo la mentalidad y los métodos operativos que adoptaron en dictadura. El mundo político nacional presenta movimientos, partidos y personajes cuyo objetivo principal ha sido preservar y reivindicar la dictadura y sus horrores. Y estamos completamente acostumbrados a eso. No lo cuestionamos, nos acostumbramos a llevar la herida abierta tanto tiempo que olvidamos que estaba ahí, y mientras la mantengamos así, la historia se sigue repitiendo. En este país, durante su momento más oscuro, Carabineros lanzó gente al río Mapocho. El 2 de octubre de 2020, casi 50 años después, volvió a pasar. Si queremos sanar esta herida, no basta con solo reparaciones individuales, que las tiene que haber, obvio, pero esto es un problema social y necesita reparaciones sociales. Es un conflicto en el que debemos condenar enfáticamente estas narrativas. Es uno en que tenemos que avanzar con verdad y justicia, y en que tenemos que unirnos y como sociedad dejar claro que esto está mal, y no podemos dejar que vuelva a pasar. Bueno, ese fue el video de hoy. Era un tema bastante fuerte y no fue agradable de hablar, pero sentí que era un tema necesario de conversar. Probablemente el próximo video empiece con un pequeño cambio en el formato, así que estén atentos a eso. He sido Carnotauro Capucha, transmitiendo directamente desde el Cretácico. Gracias por ver y hasta la próxima.